Bienvenidos al mundo de Tema Zarimp. Estamos trabajando para que los vídeos sean más de tu agrado. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos. A todos bienvenidos a este nuevo video. Este video que les vamos a mostrar está hecho de forma constructiva para enseñarles al mundo y darles a mostrar un poquito más de estos seres sobrenaturales que creo que todo el mundo conocemos y que llevamos tal vez uno adentro. Espero les sirva y tratemos de cambiar y estar con Dios. Cuídense mucho y empezamos el video. Nombres de demonios. Los demonios son seres que representan el mal, los vicios y defectos que posee la humanidad, por lo que es posible encontrarse con una variedad de estos en las diferentes culturas y tradiciones alrededor del mundo. Algunos de los nombres de demonios más conocidos son Lucifer, Belcebú, Paimon, Belfegor, Leviatán, Lilith o Asmodeo. Demonios, origen, tipos y nombres. Los demonios no solo pueblan las películas de terror modernas, sino que son figuras fundamentales para las religiones monoteístas. En el caso de hoy, nos centraremos en la visión católica de los demonios, cuál es su origen, cómo se crearon, qué tipos de demonios existen, y por qué Dios los permite. ¿Qué es un demonio? Por definición, un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. Los demonios no tienen cuerpo material, sino que su existencia es estrictamente espiritual. Tal y como señala José Antonio Fortea, spiritus en latín significa soplo, hálito, los demonios son espíritus que, al no poseer cuerpo, no se someten a los pecados de la carne como la lujuria o la gula, aunque sí que pueden tentar a los seres humanos a cometerlos. ¿Qué es un demonio? Por definición, un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. Los demonios no tienen cuerpo material, sino que su existencia es estrictamente espiritual. La demonología es la rama de la teología encargada de estudiar y clasificar a los demonios, principalmente aquellos de origen cristiano, por lo que ha permitido la comprensión de estos seres a través de la historia. Fueron creados malos. No, en su origen, los demonios fueron ángeles, es decir, espíritus. Al ser creados, se les ofreció una prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad, y es que, antes de esta prueba, los demonios veían la presencia de Dios, pero no su esencia. Para entender este concepto hay que comprender la noción aproximativa del verbo ver, ya que la forma en la que los ángeles veían a Dios era como una aproximación intelectual. Oían su voz, sentían su presencia santa, pero no conocían su rostro. Ante la prueba que Dios les puso, algunos ángeles obedecieron y otros no, y solo los que le contravinieron de forma irreversible se convirtieron en demonios. Esta desobediencia no se produjo de golpe, sino que se sucedieron distintas fases en la psique de los ángeles dentro del tiempo de los espíritus, conocido como el Evo. Aunque para los seres humanos este desacato pareciera haberse producido en un instante, para los ángeles fue un periodo progresivo y muy largo. Fases de transformación de ángel a demonio. Al comienzo, los ángeles sintieron la duda de que la desobediencia de la ley divina quizá fuera lo mejor. En el momento en el que aceptaron voluntariamente esta posibilidad como una opción a considerar, estas criaturas de Dios ya pecaron. Fue lo que se conoce como un pecado venial, que, con el tiempo, fue evolucionando hacia un pecado más grave. En la primera fase, ningún ángel estaba dispuesto a alejarse irremediablemente de Dios, ni siquiera Lucifer. Fue algo que sucedió de forma pausada, cuando sus voluntades se fueron alejando, y sus inteligencias fueron aceptando el mal y consolidándose en el error. Su determinación de desobediencia se fue tornando profunda e irreversible, buscando justificaciones racionales para disponer su existencia totalmente al margen de la ley divina.
congelando su amor a Dios y sembrando la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino completamente autónomo. Este proceso de autoconvencimiento trajo también consigo la idea de que Dios no era Dios, sino un espíritu más, de que Dios podía ser su creador, pero tenía errores y sus leyes eran asfixiantes. Las normas de Dios, la obediencia a Él y a su voluntad se fueron tornando en algo opresivo, irrespirable, y empezó a ser visto como un tirano del que había que desprenderse. ¿Por qué Dios lo permitió? Como vemos, la transformación en demonios fue algo progresivo. En el transcurrir del tiempo del Evo, algunos odiaron más a Dios, otros menos, unos se hicieron más soberbios, otros no tanto. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más en unos pecados específicos, es decir, cada ángel tenía su propia naturaleza dada por Dios, pero cada uno de los ángeles caídos se deformó según sus propios caminos extraviados. Por eso, la batalla terminó cuando cada demonio se encasilló en una postura irreversible, la envidia, la lujuria, la pereza, la ira. Pero, como se permitió algo así, en un momento dado, Dios decide no insistir más, decide no enviar más gracias de arrepentimiento, y no lo hace porque, cada vez que envía su gracia, los demonios se afianzan más en lo que ha escogido su voluntad. En este punto, dice José Antonio Fortea que Dios amor da la espalda a una parte de su propia creación para dejar que sus hijos caídos sigan con sus vidas aparte de Él, con esa soledad interior con la que se toparán por los siglos de los siglos, celando a los fieles que gozan de la visión de un ser infinito. Habitan en el infierno. Los demonios no fueron enviados a un lugar cerrado, oscuro y lleno de llamas por mandato divino. Dios los dejó como están, abandonados a su libertad, a su voluntad, tal y como ellos quisieron. Cabe resaltar que los demonios no ocupan un lugar físico, de hecho, no ocupan ningún lugar. Al no poseer cuerpos físicos, no existe un lugar donde amarrarlos o encadenarlos para que se sometan a torturas, de la misma forma que los ángeles no entraron en un espacio celeste específico. El infierno de los demonios es un estado espiritual, es decir, cada espíritu demoníaco, allí donde esté, lleva en su interior su propio infierno personal, de la misma manera que cada ángel posee su propio cielo. Algunos de los nombres más conocidos de demonios son los siguientes. Satane. De todos los demonios que se revelaron, Satán es el más inteligente y bello. Su nombre aparece en el Antiguo Testamento, y su raíz primitiva significa adversario, así como atacar, acusar o enemigo. Diablo es el nombre que recibe Satán en el Nuevo Testamento. Proviene del verbo griego diaballo, que significa acusar, aunque la gente utiliza la palabra diablo y demonio como sinónimos. La Biblia recurre al término diablo en singular. La Biblia recurre al término diablo en singular para referirse al demonio más poderoso, Belcebú. Es usualmente usado como sinónimo del diablo. Proviene de Baal-Zebul, que se traduce como Señor de las moscas. Lucifer es el líder y señor de los demonios. Es la representación del mal, y puede mutar y transformarse en diferentes entidades. Otros nombres que recibe y que también son ampliamente conocidos en la historia son ángel caído, Luzbel o Satanás. Lilith. La tradición judía la considera un ser demoníaco. En la mitología mesopotámica es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Generalmente, se representa en forma de mujer muy hermosa, cabello rojizo o rubio largo, con un gran poder de seducción. Según el folclore judío, Lilith es el nombre de la primera esposa de Adán. Al irse de allí, logró convertirse en la amante de Satanás, así como de otros demonios. Posteriormente, pasaría a convertirse en un demonio con el poder de raptar niños, y también capaz de convertirse en un súcubo para seducir a los hombres. Asmodeo, del persa Aesmadaeva, significa espíritu de cólera. Seirima, suele traducirse como peludos, deriva del hebreo sair que significa peludo o macho cabrío. Se trata de un demonio conocido en diferentes culturas y civilizaciones.
por lo que es posible encontrarse con una variedad importante de nombres y poderes, pero, principalmente, se considera a Asmodeo como el responsable del deseo sexual, la lujuria y la lascivia. Demonio, del griego daimon genio, en la mitología grecorromana no era una entidad maléfica, pero en el Nuevo Testamento siempre se usa para designar espíritus malignos. Es el nombre más común para referirse al demonio. Posiblemente el origen del nombre es griego diabolos, que viene a significar calumniador o acosador. Para la Biblia se trata de uno de los ángeles del Creador que cayó en la maldad. Belial, también llamado Beliar, de la raíz Baal que significa Señor. Es un demonio que recibe diferentes nombres, como Belor, Baalial, Beliar, Belial y Beliel. Se le conoce como el Señor de la corrupción, del orgullo y la arrogancia, por lo que además es considerado como uno de los príncipes demonios del infierno. Apollone significa destructor. Su nombre en hebreo es Abadón, que significa perdición o destrucción. Abadón, jefe de la séptima jerarquía de demonios, era el causante de las guerras y los cataclismos. Su nombre proviene de la palabra hebrea equivalente a muerte. Los horrendos saltamontes simbólicos salen de los pozos del abismo con cabeza humana y cola de escorpión. El Apocalipsis de San Juan describió los horrores para la posteridad, anunciando el inminente final de los tiempos. Lucifer, nombre extrabíblico que significa estrella de la mañana o portador de luz, este nombre, designado por Dios, hace alusión a su belleza, mantuvo una posición privilegiada en el cielo antes de caer y deformarse. Los textos eclesiásticos usan el nombre de Lucifer como sinónimo de diablo. Aunque el padre Gabriele Amort cree que se trata de entidades diferentes, Lucifer sería, concretamente, el demonio inmediatamente inferior a Satán. Amón es otro de los marqueses poderosos del infierno, cuyo poder principal es relatar situaciones del pasado y del futuro, así como mantener la ira y el descontento entre los seres humanos. Es por ello que también se conoce como el demonio de la ira. Las representaciones de Amón son muy variadas. En algunas es un hombre con rostro de búho y dientes de perro, mientras que en otras aparece como un hombre que posee cabeza de lobo y cola de serpiente, pero siempre con una expresión de desdén y odio. Cabe destacar que para algunos autores, Amón y Mamón son el mismo demonio, aunque parece haber consenso en que el segundo puede ser una variación del dios egipcio del mismo nombre. Astaroth es uno de los grandes duques del infierno, representado como un hombre desnudo, con pies y manos de dragón, grandes alas con plumas y una corona sobre su cabeza. Asimismo, en una de sus manos sostiene una serpiente y su cuerpo descansa sobre el lomo de un perro o lobo. Entre sus poderes está incitar a la vanidad, conducir a los hombres al descubrimiento de tesoros escondidos, el dominio de múltiples lenguas, y además cuenta con la capacidad de alterar y manipular las líneas del destino de cualquier ser, sea divino o humano. Por otro lado, para algunos autores, Astaroth forma parte de la llamada Trinidad Infernal, la cual está integrada también por Lucifer y Belcebú. Leviatán, se trata de un demonio acuático, con aspecto de serpiente grande o de dragón, que vive en las profundidades del mar al acecho de los hombres y de los débiles de espíritu. Junto a Behemoth, son los monstruos antiguos de gran tamaño y aspecto intimidante. Cabe mencionar que a pesar de que Leviatán es uno de los príncipes del infierno, para algunos autores, esta entidad es otra de las representaciones físicas en las que se puede transformar el mismo Satanás. Jaldabaoth, uno de los hijos de Dios, el cual se convirtió en ángel caído debido a su envidia hacia el ser humano. Algunas tradiciones culturales lo consideran el mayor enemigo del Creador, así como el más poderoso ser maligno. Samael. Existen ciertas discrepancias sobre si Samael es un ángel caído o no. Para aquellos estudiosos que sí lo creen, refutan que el significado de su nombre es veneno de Dios y que se rebeló contra el Todopoderoso, siendo un regente del mal. Amducias, en demonología, Amducias conduce bajo su cargo a 40 legiones de demonios, es un gran duque del infierno, se representa gráficamente como un hombre con cabeza de unicornio y garras en manos y pies,
tiene una trompeta que señala su poderosa voz, se le asocia al trueno y a las tormentas. Mefistófeles es un demonio del folclore alemán, bajo las órdenes de Satanás, popularizado en la Edad Media a través de la leyenda del Fausto, donde un hombre viejo hace un pacto con Mefistófeles, o el diablo. Es el encargado de atrapar almas para el infierno. Se le representa como un hombre ataviado con ricas vestiduras y una mente fría, racional y excepcionalmente lógica, con la que convence a los humanos. 6 Arioch. Según los hebreos, su nombre significa león feroz y es uno de los ángeles caídos por haber seguido y aceptado la rebelión de Lucifer. Es uno de los demonios de la venganza, que ayuda a realizarla cuando se le pide. Mammón, llamado también como hijo del demonio, se caracteriza principalmente por ser la representación de la avaricia, el materialismo y la codicia. Se dice que es indiferente entre la brecha entre ricos y pobres, por lo que es adorado por todos aquellos que sienten debilidad y obsesión por las riquezas. Según la Biblia, Mammón es una especie de dios del dinero, capaz de debilitar la voluntad de los hombres debido a la avaricia que puede generar en sus deseos. Agares, demonio de aspecto de hombre viejo y montado sobre un cocodrilo, tiene a su cargo a 30 legiones de demonios que pertenecen a la Orden de las Virtudes. Agares se caracteriza además por sus poderes, entre los que se encuentran causar terremotos, enseñar otros tipos de lengua, y hallar el placer en acciones inmorales e impuras. Paimon, demonio que forma parte de la Orden de los Dominios y que tiene bajo su cargo a varias legiones de demonios, siempre a la disposición y a las órdenes de Lucifer. Por otro lado, es representado con un rostro afeminado, luciendo una corona exquisitamente decorada y montado sobre un dromedario. Según estudios en demonología, Paimon es un demonio que puede ser invocado con el fin de responder las preguntas que se desee o para impartir conocimientos en ciencias, artes y filosofía, siempre y cuando se le ofrezca un sacrificio. Otros poderes asociados a esta entidad son la resucitación de los muertos, visiones, y la invocación de otros espíritus. Belfegor. Inicialmente, Belfegor era un demonio asociado a la lujuria y al libertinaje. Poco después, con los estudios de demonología, se determinó que entre sus propósitos estaba tentar a la gente por medio de la pereza. Asimismo, los escritos indican que Belfegor ayuda a las personas a hacer descubrimientos o inventos ingeniosos, por medio de promesas de prosperidad económica. A nivel gráfico, el demonio es representado como un ente de gran altura, nariz larga, cola, barba larga y con cara de viejo, usualmente reposando sobre sus pies de dedos largos y puntiagudos, o sentado en una letrina. Belcebú, Belcebú o Beelzebub, derivado de Baal-Zebub, el señor de las moscas o amo del infierno, hace referencia a uno de los demonios más antiguos y poderosos, al punto de ser representado como uno de los 7 príncipes del infierno. Su influencia es tal que el propio Satanás lo denominó como amo de la inmundicia, por lo que se le asoció directamente con el pecado capital de la gula. Durante la Inquisición, se determinó que Belcebú era el maestro de ceremonias de las reuniones de las brujas, los aquelarres, y quien se encargaba de impartir la Eucaristía en las llamadas misas negras. Baphomet, este es uno de los demonios más venerados por los templarios, su naturaleza es difusa, algunos opinan que es un demonio bueno y otros, que es símbolo de maldad. Balban. La historia apunta a que Balban es uno de los ángeles caídos encargado de las situaciones de engaño. Sidragazo, este demonio está asociado con la lujuria e incita a los placeres sensuales. Baelel es la cabeza de los poderes infernales, también llamado Bael, Belcebú, y el señor de las moscas es uno de los 7 príncipes del infierno que representa, además, el pecado de la gula. Asimismo, esta figura es nombrada en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, ya que hace alusión a uno de los principales dioses masculinos que se adoraba en Canaán y Fenicia. Baal-Berit, este es un demonio de segundo orden, es uno de los príncipes más poderosos del infierno quien, antes era un dios de los fenicios. Fenicios, nombres de demonios de mujeres,
fenicios, nombres de demonios de mujeres. Aeleoukua, este demonio femenino, se encarga de llevar a los hombres a un cansancio extremo que los pueda llevar hasta el suicidio. Abraelesta es un demonio femenino considerada como la reina de los súcubos. Abiso, demonio femenino que persigue a las embarazadas. Aradia es un demonio femenino, destacada por ser la hermana de Lucifer. Astartea es el ángel femenino del infierno. Abondia, ella es la reina de las hadas. Abondia, ella es la reina de las hadas. Naama es un demonio femenino, es la encargada de portar el consuelo. Perséfone, reina y señora del inframundo. Perisas, son las hadas de la muerte. Tamar, considerada como la reina del desprecio femenino. Salir, este demonio femenino, actúa como la patrona de las lesbianas. Semunín, patrona de las prostitutas. Nombres de demonios antiguos. Behemoth, aparece en la Biblia y es conocido como uno de los demonios más poderosos del infierno. Dicen que él encarna toda la maldad del mundo. El diablo aparece en la Sagrada Escritura con las siguientes denominaciones, además de las ya dichas antes: el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de las mentiras, el príncipe de este mundo, la serpiente. Los distintos nombres con que se designa a los demonios son: espíritu sordo, MC 925, espíritu mudo, MC 917, espíritu impuro, MC 123, espíritu maligno, LC 721, demonio impuro, LC 433. Tratemos de sacar alguna enseñanza. 1. Sabemos lo que es echar fuego por la boca. Más de una vez se lo atribuimos a alguna persona por sus expresiones, su enojo desordenado, sus insultos o sus críticas malsanas. 2. También sabemos lo que es ser enroscado o enroscada, persona complicada, que no hace las cosas fáciles, que puede salir por cualquier lado, que dice algo y hace otra cosa, que no son claras sus intenciones, que es difícil de tratar. 3. Y alguien venenoso o venenosa, es el que habla mal de otra persona, que denigra, que calumnia, que difama, que desprecia, principalmente con sus palabras. De todos estos nombres del demonio, que delatan su actuación furtiva y su psicología hostil, se desprenden 3 consecuencias que vamos a analizar, para tratar de no entrar en su juego. Estas consecuencias, fruto de su actuación en nosotros, son: A. La murmuración, B. La difamación y C. La calumnia. Son formas de matar o eliminar al otro, al que no queremos. Nos convertimos en homicidas, y en seguidores del padre de los homicidas, Satanás. Veamos el primero de ellos, la murmuración. Vayamos a su significación etimológica y, según el Larousse Universal, murmullo es un ruido sordo y confuso que producen varias personas hablando al mismo tiempo, y también las aguas corrientes, poniendo como ejemplo el manso murmullo de un arroyo. Pero si vamos directamente a murmuración, dice crítica o maledicencia, ordenemos los términos, y digamos que la murmuración es cuando varias personas hablan de otra, como el murmullo de un río que arrastra sus piedritas, y es un ruido sordo porque no permiten que otras que no estén unidas a ellas participen o se enteren de lo que hablan. Si viene alguien ajeno al grupo, se callan, para ver el grado de involucración que demuestra el que se acerca. Consiste en hablar de otro u otros, pero mal, y no de cosas desconocidas, sino conocidas por todos, y agrandándolas. B. Distinta es la difamación. En este caso, los complotados en contra del ausente hablan mal para hacerlo quedar aún peor, pero con cosas que no son conocidas por los presentes, sino solo por el que las habla o algún otro. C. La calumnia es lo más aberrante, es decir a otro o a otros, con mentira, algo malo de alguien ausente. Si no queremos entrar en componendas con el demonio, no seamos caja de resonancia de sus nombres. 1. No echemos fuego por la boca como el dragón. 2.
no seamos enroscados y de intenciones poco claras como la serpiente. 3. No seamos venenosos cuando nos referimos a nuestro prójimo ausente. Si no queremos entrar en componendas con el demonio, no seamos caja de resonancia de sus nombres. 1. No echemos fuego por la boca como el dragón. 2. No seamos enroscados y de intenciones poco claras como la serpiente. 3. No seamos venenosos cuando nos referimos a nuestro prójimo ausente. En fin, no caigamos en la murmuración, en la difamación o en la calumnia, que cotidianamente nos son presentadas por el seductor del mundo entero. Ojalá que este video les traiga buena enseñanza, y tratemos de cambiar y dejemos los chismes, las envidias, las discordias, las mentiras, y muchas cosas más que tenemos nosotros los humanos, la cual son cosas del demonio como la envidia, la crítica, juzgar a los demás, es cosa del demonio. Cuídense mucho, no juzguen, no hablen de su prójimo, y quiérense, y quiéranlos a ellos. Ayudémonos unos a otros, nos vemos en otro video muy pronto.